buenos días. Hoy vamos a trabajar con arrays en Java, ¿sí? Yo, para aquellos que no conozcan el tema de arrays, les pido por favor que revisen o que no manejen o que no recuerden bien el tema de arrays. Les pido que por favor se remitan al video que vimos en el primer módulo del curso, en programación algorítmica con psaint, para que vean el tema de arrays de una manera más o menos estructurada y puedan comprender los conceptos que vamos a trabajar acá. El manejo de arrays en Java es bastante sencillo, pero tiene algunas particularidades que son propias del lenguaje. Ustedes habrán visto que muchas de las particularidades que diferencian a Java del resto de los lenguajes es que en general ustedes en muchos lenguajes lo que hacen es primero declarar la variable y después agregarle contenido. Bueno, Java, una de las características que tiene es que al mismo tiempo que ustedes están declarando una variable o un conjunto de variables, les pueden asignar inmediatamente contenido o las pueden crear de inmediato usando los métodos constructores, ¿no? Bien, vamos a ver código fuente porque es la mejor forma de poder entender cómo funcionan los sistemas. Acá tenemos 4 programas. Voy a empezar por el primero, que es el más sencillo. Algunos de estos programas incluyen algunas explicaciones internas, de tal manera que a ustedes les resulte más fácil también recordar lo que yo voy dando en el video. Recuerden que estos programas están disponibles para que los puedan descargar desde la página oficial del curso que estoy implementando, así que bueno, ustedes lo tienen disponible para poder ejecutar y trabajar exactamente con el mismo elemento que nosotros vamos manejando. Bueno, acá nosotros teníamos, ¿no es cierto?, el primer programa, que es muy parecido al que vimos en el video anterior, pero bueno, lo he implementado con un par de modificaciones como para poder hacerlo más sencillo. Y aprovechando de que habíamos hablado de funciones, he colocado también una función que se llama cantidad, de tal manera que, o un método para hablar de manera apropiada de lo que es el entorno Java, pero bueno, este es un método de tipo cantidad que me permite escanear información. Ya he hablado 2 veces del proceso de escáner, que es un proceso que permite tomar información del sistema. Bueno, básicamente, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Funciona de la siguiente manera. Acá nosotros tenemos una sentencia de declaración. Voy a abrir un poquito el programa para hacer algo, explicar un poquito algunos temas, ¿sí?, para que nos aislemos y veamos la información. Acá nosotros tenemos una sentencia de programa en la cual lo que hacemos es, por un lado, vamos a declarar un array de tipo string, ¿sí? Es decir, como los arrays son variables dimensionadas, lo primero que tenemos que hacer en este caso es decirle al sistema que vamos a crear una variable dimensionada de tipo string. Esta sentencia nosotros la podemos modificar. Por ejemplo, si queremos declarar, por ejemplo, una variable dimensionada unidimensionalmente, podemos, por ejemplo, declarar la variable de este tipo, de esta manera. Miren, por ejemplo, una variable entera unidimensional se declararía con llaves, con un solo par de llaves. Si nosotros queremos decirle al sistema que lo vamos a declarar de manera bidimensional, pues simplemente agregamos 2 llaves a la declaración. De esa manera el sistema ya sabe o se entera que nosotros vamos a declarar una variable de ese tipo. El segundo elemento de la declaración es ponerle el nombre a ese conjunto de arrays. En este caso estamos diciéndole al sistema que se van, bueno, primero vamos a poner igual string al programa. En este caso, por ejemplo, en esta línea que ustedes están viendo que escribo, lo que estoy haciendo es decirle al sistema que vamos a declarar un array de elementos que se van a llamar cars, ¿sí?, y que van a ser de tipo string y además unidimensionales. Eso es lo que nosotros estamos declarando. Acá mismo podríamos cerrar la línea sin necesidad de poner este símbolo igual que ustedes ven que se ha declarado en este lugar, ¿sí? Y después podríamos definirlo, por ejemplo, también si quisiéramos declarar un array de tipo bidimensional, podríamos declararlo de esta manera, ¿no es cierto? Acá
le estaríamos diciendo al sistema, con esta segunda línea que ustedes ven acá, entonces fíjense la diferencia entre declarar un array de manera unidimensional o declararlo de manera bidimensional. La diferencia está justamente en la existencia de estos dos caracteres que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? El conjunto de llaves. Eso le indica al sistema que nosotros estamos declarando el array. Esto sería suficiente para declararlo, pero como les decía recién en el video, tenemos la posibilidad de comprimir las líneas de ejecución de nuestro código y hacerlo que funcione de una manera más rápida. Si durante la declaración además le empezamos a asignar valores a los elementos, ¿sí? Normalmente en un array de tipo unidimensional nosotros tendríamos este programa es de array unidimensionales. Tengo un programita específico de bidimensionales, así que ahora me voy a dedicar a los array unidimensionales, de tal manera que acá nosotros podemos acelerar la funcionalidad del programa ya asignándole valores, porque clásicamente ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, si ustedes primero lo declaran y después dicen, bueno, vamos a asignarle contenido, después tendríamos que crear, por ejemplo, el elemento 0 y asignarle el determinado valor, por ejemplo, la marca Volvo, como nosotros la tenemos declarada acá, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros podríamos hacer esto. Vamos a suponer que estamos haciendo una declaración de array unidimensional, ¿no es cierto? Y estamos abstrayéndonos de esta línea, es decir, nos estamos olvidando de este código inicial, sino que lo estamos declarando desde cero. La forma clásica en donde nosotros declararíamos en casi todos los lenguajes de programación que no sean como por ejemplo, o el FreeBASIC, que también tiene formas bastante complicadas de declarar, sería declararlo de esta manera. Uy, se me fue, perdón. Sería declararlo de esta manera, miren. Esta sería la forma clásica. Primero declaramos y después le vamos asignando contenidos a los elementos, ¿sí? Entonces nos quedaría el programa de esta manera. Le asignamos al valor a 1, al subíndice 2 y al subíndice 3, ¿sí? Entonces primero declaramos con esta línea string chars, terminamos y después podríamos ir asignándole los valores. ¿Esto qué ocurre? Nos lleva, fíjense, 5 líneas de código. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 instrucciones que tiene que procesar el microprocesador. Entonces, de una manera mucho más rápida es poner solamente una línea de código y en la misma línea en donde nosotros declaramos le vamos asignando valores. Eso es lo que hace esta otra forma de declarar el array, ¿sí? En la cual nosotros primero declaramos el array acá, pero al mismo tiempo con el igual le vamos asignando valores. Los valores que le vamos a asignar a los elementos que forman parte del array deben ser encerrados entre llaves, de tal manera que ahí ustedes tienen el par de llaves cerrando. El punto y coma, acuérdense que es el final de línea de la línea de código en Java. Y cada uno de los elementos del array tienen un valor que nosotros lo estamos asignando con con esta asignación de información. En este caso, como son string, lo tenemos que encerrar entre comillas y ponemos la palabra Volvo, BMW, Ford y Mazda para cada uno de los elementos del array. El sistema que va a hacer va a barrer este conjunto de información entre las llaves y va a ir asignándole al primer elemento el primer conjunto de datos que nosotros definimos hasta la coma. ¿Ven? Porque están separados por coma. Entonces el sistema lee la palabra Volvo y se la asigna al elemento 0 que ustedes están viendo acá. BMW se lo asigna al elemento 1, Ford al elemento 2 y Mazda al elemento 3, ¿sí? Eso es lo que ustedes ven acá. Pero fíjense, en vez de usar 5 líneas de código, usamos una, de tal manera que el sistema se acelera en la ejecución del software. Esta es simplemente la explicación de por qué se asignan de una manera tan particular en el caso del sistema. Por el otro lado, tenemos voy a ir cortando así para poder ver.
Bueno, por otro lado, en este programa, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, muy simple. Simplemente creamos el array y le asignamos valores y le decimos al usuario que elija un número de subíndice comprendido entre 0 y 3, de tal manera que directamente el usuario pueda llegar a decirle al sistema que le imprima el contenido de un elemento del array específico, ¿sí? Bueno, como ya hemos hablado en dos oportunidades o tres, creo, en los videos previos del proceso escáner, no me voy a extender en eso. Simplemente este proceso que ustedes ven acá, que se llama cantidad, o este método que se llama cantidad, lo único que hace es pedirle al usuario que elija un número, preferentemente entre 0 y 3. Recuerden que estos programas son de tipo didáctico, no están preparados para que ustedes escriban cosas inapropiadas, es decir, que no pongan el valor entre 0 y 3, sino que cambien el valor, se va a generar un error en el programa. Bueno, eso no está previsto porque son programas didácticos, vamos directamente a un código para poder aprender un tema. Bueno, entonces eso es lo que hace este programa. Veámoslo en ejecución. Como tiene la clase main, ¿no es cierto?, y tiene el proceso o el método cantidad, yo qué voy a hacer, voy a copiar todo lo que está dentro de la clase principal para poder llevarlo al NetBeans, que es el entorno en donde nosotros estamos trabajando. Como el entorno ya tiene declarada la main, voy a borrar la main y voy a dejar solamente la clase principal, como ustedes están viendo acá. Yo estoy dejando la clase principal definida, y voy a pegar todos los elementos que traje del código fuente, que recuerden que está disponible para que ustedes lo puedan descargar. Bueno, y como siempre les digo, me faltó acá el tema del útil, perdón, que no lo he puesto acá en el código fuente. Se los voy a corregir para que ustedes cuando descarguen el código no tengan ese problema. No he puesto la clase útil en ninguno de los... claro, lo que pasa es que se necesita solamente en el proceso de escáner. Bueno, lo voy a buscar en otra carpeta. Acá. Esto es todo para no escribirlo. Hago todo este trabajo para no tener que escribirlo. Bueno, y volvemos a array. Bien, entonces venimos acá. Como me está alargando una alerta, ¿qué alerta me está alargando el entorno? Bueno, me dice, mira, che, el proceso escáner no está disponible porque no lo has anexado. Bueno, vamos a la zona de inclusión de librerías, pegamos la librería que queremos importar, que tiene el proceso escáner definido, y listo, se acabó el problema. Y ahora simplemente corremos el programa. El sistema me dice, mira, tenés que elegir un elemento del array, elige un número entre 0 y 3 por favor. Hago un clic para que me aparezca el cursor y tengo que elegir un número entre 0 y 3. Como yo acá tengo, ¿no es cierto?, el elemento 0, 1, 2 y 3, es lo mismo que en el programa anterior que recién acabo de grabar. Bien, lo que vamos a hacer es pedirle el elemento 3, que sería Mazda. Pongo el número 3, presiono intro y el sistema me debería devolver el elemento Mazda. Elegiste el número de array 3, que es igual a Mazda, ¿sí? Ahí ven el resultado de la operación del programa. Bueno, entonces, array unidimensional, cómo se declaran y al mismo tiempo se le ingresa contenido a la información. Vamos al segundo programa. Vamos a borrar la clase, dejamos la clase principal y vamos al segundo código. Voy a poner, ya que me había olvidado de esta, de import, la voy a guardar. Bien, vamos al segundo programa, ArrayLen. Bueno, cuando ustedes, acá es un programa mucho más fácil, simplemente es para mostrarles una propiedad que se llama length. Cuando ustedes generan un array de tipo string, tienen una propiedad que se llama length, que nos permite saber o determinar la cantidad de elementos. Si ustedes la propiedad length la aplican sobre una cadena de tipo string normal, lo que le va a decir es la cantidad de caracteres que haya dentro de la cadena. En el caso de que lo apliquen sobre una variable que sea de tipo
string pero de una variable dimensionada, lo que le indica es la cantidad de elementos que hay dentro del array, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros tenemos un array ya declarado, el mismo array del programa de recién, con 4 elementos. Recuerden que el sistema empieza a numerar el primer elemento en 0, el segundo en 1, el tercero en 2 y el último, en este caso, en 3, ¿sí? O sea que tienen elementos de 0 a 3, total 4 elementos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a imprimir y vamos a ver qué es lo que nos muestra esta línea de texto que yo he puesto acá, esta orden, que simplemente lo que nos va a mostrar es la cantidad de elementos que tenemos en el array, ¿sí? Vamos a pegarlo y simplemente ya no necesita Java útil porque trabaja con la librería básica, que ya viene incorporada, y vamos a correr el programa. Bueno, ¿qué me dice? Me está diciendo la cantidad de elementos del array son 4, ¿sí? Pero recuerden, no es 1, 2, 3, 4, sino el primer elemento se denomina 0, ¿sí? En el array cuando ustedes lo declaran en Java. Bien, vamos al tercer programa. Estos programas son un poco fáciles de entender si ustedes lo pueden visualizar. Bueno, esto lo vimos en lo vimos for each system car. Bueno, acá simplemente lo que nosotros estamos es un programa que se llama ArrayLoop, que lo que hace es simplemente mostrarnos los elementos que hay adentro de un array uno por uno, de tal manera que nosotros podamos visualizarlos. Vamos a copiar el proceso, el interior del proceso main, lo vamos a llevar a nuestro programa y lo vamos a ejecutar. Entonces tenemos un array, ¿no es cierto?, de elementos, el mismo array del programa de recién, pero acá tenemos un bucle for, que ya habíamos hablado en un video del bucle for. ¿Cómo se va a comportar este bucle for? Bueno, se va a comportar de la siguiente manera. Va a empezar, acá nosotros recuerden que entre paréntesis en el bucle for, nosotros tenemos que poner las condiciones que van a controlar la ejecución del bucle for, ¿sí? Y las condiciones, en este caso, requieren que nosotros le pongamos 3 elementos para indicarle al bucle for cómo tiene que trabajar. En un primer elemento, acuérdense que cada uno de estos elementos de programación del bucle for los tenemos que separar por los caracteres de punto y coma, ¿sí? Bien, el primer elemento del bucle for le va a decir al sistema que el for va a empezar a controlar el valor de una variable, en este caso una variable entera, que es la i y que empieza con un valor de 0, ¿sí? Entonces empieza a controlar ese valor. ¿Hasta cuándo se va a ejecutar el bucle for? Es la segunda condición que nosotros tenemos definidas acá, y le está diciendo al sistema que la variable i va a permitir que todas las instrucciones contenidas en el bucle for, que es una sola en este caso, que es la de impresión de datos, se va a imprimir mientras el valor de i se mantenga por debajo del valor de la cantidad de elementos que hay en nuestro array. Eso significa cars.len. Recién acabábamos de hablar de que .len, el .len hace referencia a una característica o propiedad, en este caso de una variable, pero es una variable dimensionada. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sentencia o esta propiedad? Simplemente me va a decir que va a contener 4 elementos, es decir, que i se va a ejecutar mientras sea menor al valor de la variable len. Y finalmente, cuando se ejecute esta instrucción, el sistema lo que va a hacer es incrementar el valor de i en 1, ¿sí? Eso es lo que significa el 1 más más. Si ustedes ese 1 más más, que a veces es un poco complicado cuando uno está empezando a escribir programas en Java, si ustedes ese 1 más más, es decir, ustedes escriben 1 más más y le están indicando al sistema, mira, quiero que el valor de i, el valor de i, no era 1, el valor de i se sume, se le sume 1. Es lo mismo que si escribieran i igual al valor de i más 1. Es exactamente lo mismo, es exactamente igual.
cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, porque recuerden que Java es sensible a mayúscula y minúscula, y si le ponen i en minúscula y le ponen i en mayúscula no son la misma variable, son dos variables diferentes, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, la misma forma de escribirlo, pero recuerden que muchas veces también para abreviar y aumentar la ejecución del programa, uno después de tanto tiempo se empieza a dar cuenta cómo es. Bueno, vamos a imprimir, vamos a poner run. Y fíjense, simplemente lo que hace el sistema me va imprimiendo los elementos. Acá en la línea, fíjense que le estoy pidiendo que me imprima los elementos del array, desde 0 hasta el número 3. Entonces, como empieza en 0, me pone el primer elemento, que es el Volvo, ¿sí? El Volvo. BMW es el segundo, Ford es el tercero y Mazda es el 4. Y ahí termina el programa, ¿sí? Podría, por ejemplo, agregar una línea de código. Esto se lo voy a agregar para que ustedes lo puedan visualizar, pero yo podría poner, en vez de print L, arriba le pongo print, y podría decirle que imprima el valor de i, ¿sí? De tal manera, y además le agregue un punto, ¿sí? De tal manera que va a poner elemento 1.volvo, 2.bmw, 3 .for y 4.mazda. Veamos cómo queda, porque estoy usando print, que significa va a poner el valor de i, el punto, y no va a saltar de línea. Después va a escribir el valor del contenido del array específico, y va a saltar de línea para escribir la segunda línea. Veamos cómo se ejecuta el programa. Esto es una pequeña variación, que son lo que yo siempre les digo a los alumnos: hagan variaciones de los programas que nosotros les entregamos para que entiendan y complementen su función. ¿Ven? Ahí va a escribir. Me pone el valor del array, ¿no es cierto? El elemento 0, el número de Volvo, el 1, BMW, el 2, Ford, el 3, Mazda. Si yo quiero que me lo ponga en valores humanos, es decir, que me lo numere como 1, 2, 3 y 4, simplemente le puedo poner i más 1. Entonces podría hacer una variación de tal manera que me va a imprimir, en vez del valor de i, le va a sumar un valor, y acá me va a decir 1, 2, 3 y 4. Son pequeñas variaciones de programa, como siempre les decimos a ustedes que por favor las hagan para ir mejorando su entendimiento de la lógica de programación de los lenguajes que les estamos enseñando. Vamos al último elemento, el array multidimensional. Bueno, este es un programa que tiene mucha explicación, ¿sí? Porque el array multidimensional es un poco más difícil de entender cuando nosotros lo estamos trabajando, ¿sí? Pero básicamente, miren, acá nosotros tenemos una línea que yo la voy a aislar, la voy a poner en un lugar aparte para que ustedes puedan comprenderla. Acá, bien, vamos a poner una línea. Acá viene algo un poco más difícil o complicado de entender, porque es un array bidimensional. Entonces esto suele generar algún poco de problemas en los programadores iniciales, ¿no? De nivel inicial. Recuerden que esto es un curso de nivel inicial. Vamos a ir analizando las instrucciones. Bueno, miren, primero, olvidémonos por un momento de todo esto, ¿sí? Olvidémonos de todo esto. Vamos a hablar nada más que la declaración de una variable. Acá lo que hacemos con el sistema es decir, mira, vamos a crear una variable que se va a llamar myNumbers, ¿sí? myNumbers. La variable se va a llamar myNumbers, pero va a ser una variable de tipo integer y va a ser bidimensional, ¿sí? Estos dos juegos de llaves le están diciendo al sistema que va a ser un array de tipo bidimensional. La primera palabra le está indicando el tipo de variable que nosotros vamos a crear, y después de los corchetes nosotros le ponemos el nombre que nosotros necesitamos. Entonces el sistema acá está declarando una variable bidimensional que se va a llamar myNumbers. Ahora, ¿cuántos elementos va a tener esa variable bidimensional? Bueno, depende de cómo nosotros la vayamos alimentando, creando, porque no le estamos poniendo desde hasta, no estamos declarando desde hasta cuáles son los elementos del primer índice o del segundo índice. Pero eso es lo que hace esta otra llave, ¿sí? Que ahora sí la vemos. Bueno, ya sabemos que es una variable bidimensional, y
¿qué le estamos diciendo con este símbolo igual? Que ya vamos a asignarle, es decir, no solamente la vamos a crear con esta parte del código, sino que le vamos a asignar valor. Los valores de los elementos bidimensionados de esa variable van a estar definidos dentro de esta llave principal, ¿sí? Esta llave principal contiene los valores de todos los elementos, pero fíjense que hay dos conjuntos de llaves separadas por una coma, ¿sí? Hay dos conjuntos de llaves. Acá tenemos uno que abarca el número 1, 2, 3 y 4, y un segundo conjunto de números que abarcan 5, 6 y 7. Los dos conjuntos están cerrados por llaves, ¿sí? Y entre sí esos conjuntos están separados por esta coma que ahí ustedes pueden visualizar, ¿sí? Bien, esto es importante desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque el sistema va a hacer lo siguiente: cuando ustedes le pongan este contenido, acá le están diciendo con el símbolo igual, a este array bidimensional que se llama myNumbers, le vamos a asignar datos. Pero ¿qué ocurre? Todos estos datos van a corresponder a los números o a los elementos del array bidimensional que tengan el subíndice 0, ¿sí? Que tengan el subíndice primero 0, porque acuérdense que myNumbers tenía dos subíndices, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros vamos a tener el myNumbers, se los voy a ir dibujando. El sistema, ¿qué es lo que va a hacer con esto? Miren, primero va a decir estos 4 primeros números, como están en el primer conjunto de llaves, van a ser asignados al subíndice inicial. Este subíndice, ¿se entiende? Este subíndice que les estoy marcando acá, fíjense, el primer subíndice. Este conjunto de elementos encerrados en el primer conjunto de llaves va a ser asignado a este subíndice. Entonces esto significa que el sistema va a crear una variable o un conjunto de variables en la memoria RAM con estas características. Miren, estos primeros 4 elementos van a corresponder al elemento 0 del primer subíndice, de tal manera que van a corresponder a estos otros elementos acá, ¿sí? Entonces fíjense, el 1 va a corresponder al primer elemento, el 2 va a corresponder al segundo elemento, pero fíjense, todos estos 4 números al primer elemento. Entonces ustedes van a tener el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Este es un array bidimensional. Entonces el primer elemento, todos van a ser de subíndice 0, pero estos tienen que tener subíndices correlativos. El primer elemento de este conjunto de array bidimensional va a ser denominado 0. El segundo va a ser 1. Recuerden que Java empieza a numerar los elementos dimensionados con el número 0. El segundo va a ser de 1, el tercero va a ser de 2 y el cuarto va a ser de 3. Así es como lo va organizando en la memoria RAM el sistema, de tal manera que estos 4 elementos son agrupados para el elemento 0, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá. ¿Y qué pasa con este otro grupo? Bueno, esto ya corresponde al elemento número 1 del primer índice. Acuérdense que es bidimensional, el primer índice de myNumbers. Entonces fíjense, el sistema va a crear, como yo ya tengo asignado el valor, va a crear los espacios para esto. Ya vamos a separarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Y el sistema hace esto: va a crear 3 elementos más, porque acá entre las llaves tenemos 3 elementos. ¿Y qué ocurre? Estos elementos, por supuesto, que deben ser bidimensionados. Entonces los va a bidimensionar de esta manera. Estos elementos los va a crear y, como corresponden al segundo conjunto de llaves, los va a denominar como 1.
Y como todos estos elementos deben tener individualización, esto significa que el segundo índice del array bidimensional tiene que numerarse de modo correlativo. Va a ser el 0, el 1 y el 2. Y por eso se le va a asignar el número 5, después el número 6 y después el número 7. ¿Sí? Así es como nosotros lo vamos a tener almacenado en la memoria RAM. Esto es lo que ustedes están viendo aquí. Esto, como este es un programa que la idea es que ustedes vean cómo se dimensionan los arrays y cómo se van organizando para crearlos, no voy a explicar estos bucles for, simplemente les voy a explicar para no confundirlos, porque la idea es no hacer demasiado pesado este programa. Pero la idea es la siguiente: todo este bucle for que ustedes están viendo acá, todo esto que ven acá, simplemente es para mostrarles cómo el sistema graba la información y les muestra la tabla tal cual se va almacenando en la memoria RAM del sistema. Vamos a ver cómo el sistema lo hace, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta toda esta explicación que les acabo de dar de cómo el sistema va asignando, bueno, acá me equivoqué porque le puse otro fin del main y seguramente tengo el main duplicado, sí, el main debo tenerlo duplicado, no, lo pegué mal, perdón, pero bueno, acá lo he pegado. Presten atención a lo que van a pegar para que no cometan errores como yo. Bueno, entonces fíjense, acá ya lo tenemos armado al programa. ¿Qué es lo que va a hacer? Y acá también tienen una pequeña explicación en el código fuente del programa, ¿sí? Acá lean todos estos comentarios porque ahí se da una explicación un poquito más breve de lo que acabo de mostrarles en pantalla, y también les estoy mostrando cómo el sistema despliega las distintas variables y las va ordenando en la memoria mientras les va asignando valor, ¿sí? Bueno, les decía que este bucle for, estos dos bucles for que ustedes están viendo acá, simplemente lo que hacen es reflejar el valor de las variables tal cual aparecen en el sistema. Vamos a correrlo al programa para que visualicen, porque la idea es que aprendan a cómo crear de manera correcta los arrays bidimensionales del sistema. Lo corremos y simplemente, como ustedes pueden visualizar, nos está mostrando todos los elementos del primer índice 0, que son 4 elementos con los valores 0, 1, 2, 3 y los contenidos que nosotros hemos puesto entre las llaves, ¿sí? En este caso corresponderían a estos 4 valores, ¿sí? Les pido por favor que después lo miren bien en detalle para que lo vayan analizando, ¿sí? Pero esos 4 elementos se van ordenando y entregando o almacenando en estas variables bidimensionales, pero de tal manera que se ordena de esa manera como lo habíamos hablado. Y después viene la segunda llave, que tiene 3 elementos, que son estos 3 elementos que ustedes ven acá, y que se asignan al segundo conjunto de array bidimensional, que es myNumbers 1, al elemento del segundo subíndice 0, 1 y 2, y tienen los valores 5, 6 y 7 asignados dentro del sistema. Bueno, creo que no hay más programas de array, por lo menos. Bueno, acuérdense que todos estos programas están disponibles para que ustedes los descarguen y puedan visualizarlos, ¿sí? Espero que les haya sido de provecho el tema del array bidimensional. Están, por supuesto que nosotros podríamos crear arrays tridimensionales, pero son muy poco usados. Yo lo habíamos hablado en la primera fase del curso. Se los expliqué en teoría cómo pueden funcionar. Los remito a que vayan a ese video del primer conjunto de videos del módulo 1 de PSeInt, en donde hablábamos de array. Ahí hablo de array tridimensionales que deben ser vistos como un cubo de Rubik, ¿sí? Ahí tienen una demostración, pero básicamente son muy poco usados porque son muy difíciles de imaginar. Es como que el cerebro humano no le cuesta mucho trabajar en esas 3 dimensiones cuando trabajamos con array, así que generalmente los programadores lo simplificamos y trabajamos todo con array bidimensionales, como si fuera una planilla de Excel o una planilla de cálculo.
¿Qué ocurre? ¿Quiénes usan mucho? Bueno, los programadores de juegos suelen usar muchos arrays tridimensionales justamente porque pueden crear espacios tridimensionales, por ejemplo, para manejar una nave que pueda manejarse y ser llevada a distintos puntos en un entorno de tipo 3D, a distintos puntos del espacio, ¿no es cierto? Pero bueno, no son muy usados en programación básica, por eso yo trato de no complicarles demasiado el panorama con arrays tridimensionales. Bueno, espero que les haya servido este video.